Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero estén teniendo un muy buen momento al escuchar su podcast favorito, Los Tres Mosqueperros. El día de hoy, su mejor presentador, Raúl, junto a sus dos amigos, Michael y Leo, les vamos a leer y a describir las funciones del libro que nos han pedido mucho, el cual es Cuentos en verso para niños perversos. Así que comencemos. Para empezar fuertes, para empezar con entusiasmo, mi buen Michael les va a leer Blancanieves y los siete enanos. Así que los dejo con el buen Michael. Muchas gracias, compañero Raúl Edmundo. Continuaremos este gran podcast con esta bonita historia. Empieza con un narrador usando una función referencial. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre, el rey, con una función expresiva: esto me irrita. Qué cosa tan pesada y tan latosa. Ahora tendré que dar con otra esposa. El narrador, usando una función referencial, dice: es por lo visto un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó anunciar en todos los periódicos: se necesita reina. Y muy metódico, recortó las respuestas que enseguida llegaron a millones. La elegida ha de mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Obdulia Carrasclás, y usando una función expresiva dice que trajo un artefacto extraordinario, comprado a algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con marco de latón limpio y brillante. Continuando dice, con una función referencial, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si por ejemplo alguien quería saber qué iba a cenar ese día, el chisme le decía sin tardar: lentejas o te quedas sin cenar. El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde, usando una función apelativa: dime, espejito, cuéntame una cosa. De todas, ¿no soy yo la más hermosa? El cachivache siempre contestaba con una función expresiva: mi señora, vos sois la más hermosa, encantadora y bella de este reino. No hay rival a quien no hayas comido la moral. El narrador, usando una función expresiva, decía: la reina repitió 10 largos años la estúpida pregunta, y sin engaños le contestó el espejo, hasta que un día Obdulia oyó el cacharro que decía: segunda, soy señora. Desde el jueves es mucho más hermosa Blancanieves. Usando una función referencial nos cuenta: su majestad se puso furibunda, armó una impresionante baraúnda y dijo, con una función expresiva: yo me encargo de esa muchacha, la aplastaré como una cucaracha, la despellejaré, la haré guisar y me la comeré para almorzar. Llamó a su cazador el aposento y le gritó usando una función fática y expresiva: cretino, escucha atento. Vas a llevarte al monte a la princesa, diciéndole que vais a buscar fresas. Y, cuando estéis allí, vas a matarla, desollarla muy bien, descuartizarla y, para terminar, traerme al instante su corazón caliente y palpitante. El narrador, usando una función referencial, nos cuenta: el cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente, a la espesura del bosque. La princesa, que se olió la torta, dijo, con una función expresiva: espere, ¿qué he hecho yo para que usted me mate, señor mío? El brazo, el cuchillo de aquel tío erizaban el pelo al más pintado, y usando una función expresiva de nuevo, comenta: déjeme, por favor, no sea pesado. El cazador, que no era mala gente, se derritió al mirar a la inocente. Usando una función expresiva y apelativa, dice: aléjate corriendo de mi vista, porque si me lo pienso más, ¿vas lista? La chica ya no estaba. ¿Qué iba a estar? Cuando el verdugo terminó de hablar, el narrador, diciendo una función referencial, nos cuenta: después fue el hombre a ver al carnicero, pidió que le sacara un buen cordero, compró media docena de costillas, amén del corazón y a pies juntillas. Nos cuenta con una función referencial y expresiva lo siguiente: Obdulia tomó aquella casquería por carne de princesa. Que mi tía se muera si he faltado a vuestro encargo, señora. Se me hace tarde, yo me largo. Le contestó: os creo, cazador, marchad tranquilo, dijo la reina con una función expresiva. Y ese medio kilo de chuletillas y ese corazón los quiero bien tostados al carbón.
y se los engulló la muy salvaje, con un par de vasitos de brebaje. El narrador, con una función referencial, nos cuenta: ¿qué hacía la princesa mientras tanto? Pues autostop para curar su espanto. Volvió a la capital en un voleo y consiguió muy pronto un buen empleo de ama de llaves en el domicilio de 7 divertidos hombrecillos. Habían sido jockeys de carreras y eran muy majos todos, si no fuera por un vicio que en sábados y fiestas los devoraba el coco. Y usando una función expresiva nos dice: las apuestas. Así, si en los caballos no tinaban un día, aquella noche no cenaban. Hasta que una mañana dijo Blanca, con una función expresiva y apelativa: tengo una idea, chicos, que no es manca. Dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolveros vuestra renta. Pero hasta que yo vuelva de un paseo, no quiero que juguéis ni al veo veo. El narrador, usando una función referencial, nos dice: se fue Blanquita aquella misma noche, de nuevo en autostop, y en un buen coche, hasta Palacio, y siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba absorto haciendo cuentas en el despacho real, y la sangrienta Obdulia se encontraba en la cocina comiendo pan con miel y margarina. Continuó diciendo: la joven pudo, pues, llegar al fin hasta el dichoso espejo parlanchín, echárselo en un saco y de puntillas volver sobre sus pasos 2000 millas, que eso le parecieron, pobrecita. Y con una función expresiva dice: muchachos, aquí traigo una cosita que todo adivina sin error. ¿Queréis probar? Sí, sí, dijo el mayor. Mira, espejito, no nos queda un chavo, así que has de acertar en todo el clavo. ¿Quién ganará mañana la tercera? Y usando una función referencial dice: la yegua Rififi será primera. Le contestó el espejo roncamente y nos dice de una función expresiva: imaginad la euforia consiguiente. Blanquita fue aclamada, agasajada, despachurrada a besos y estrujada. Nos cuenta con una función referencial. Luego, corrieron todos los enanos hasta el local de apuestas más cercano, y no les quedó un mal maravedí que no fuera a parar a Rififi. Vendieron el Volkswagen, empeñaron relojes y colchones, se entramparon con una sucursal de la gran banca para apostarlo todo en su potranca. Después, en el hipódromo, se vio que el espejito no se equivocó, y ya siempre los sábados y fiestas ganaron los muchachos sus apuestas. Blanquita tuvo parte en beneficios por ser la emperatriz del artificio, y en cuanto corrió un poco el calendario, hicieron todos superbillonarios, de donde se deduce que a jugar no es mala cosa, si se va a ganar. Y recuerden, todos los cuentos están en función poética. Muchas gracias. Bueno, ya fue mucho Michael por hoy, no se vayan a encariñar mucho. Ahora me toca leerles Caperucita Roja. Bueno, comencemos. El narrador utiliza una función referencial, ya que dice lo siguiente: estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo, así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. Después, con una función fática, el lobo dice: ¿puedo pasar, señora?, preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó pensando, con una función expresiva: este me come de un bocado. El narrador continúa con una función referencial diciendo lo siguiente. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos de lo que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Pues el lobo, con una función referencial expresiva, dice lo siguiente: sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Después el narrador expresa lo siguiente con una función referencial. Y al no encontrar ninguna en la nevera, vino con impaciencia aquella fiera. El lobo se expresa con una función referencial. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la selva. El narrador describe las siguientes acciones con funciones expresivas y referenciales, que así llamaba al bosque la limaña, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de la abuela con presteza. Se dio loca en las uñas y en el pelo, se puso la falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito y una chaqueta, y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperú a mediodía, y dijo con una función fática y expresiva: ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. El lobo continúa con una función fática y referencial: para verte mejor,
que las viejitas somos un poco sordas. Caperu, con una función fática y referencial, dice lo siguiente: Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? El lobo, con una función fática y referencial también, dice lo siguiente: Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte donde Ernesto el oculista. Continúa el narrador con una función referencial, diciendo lo siguiente: Dijo el animal mirándola con un gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle 1000 veces más rica que el rancho precedente. De repente, Caperucita dijo con una función fática: ¿Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo estupefacto dijo, con una función referencial, fática y expresiva: Un cuerno. O no sabes el cuento o tú me mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo. Y otra cosa. El narrador lo interrumpe con una función referencial, citando lo siguiente: Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pam! Ahí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. ¡Pobrecita! ¿Sabes lo que llevaba la infeliz? Pues nada más menos que un sobrepelliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciendo el bobo. Espérense un momento, todavía no se vayan, nos falta una historia, la cual es Ricito de Oro y los tres osos. Esta historia se las va a contar mi buen Leo, así que escúchenlo. Muchas gracias, Raúl. Y ahora voy a empezar a contar la historia de Ricitos de Oro y los tres osos. Así que vamos a empezar. Bueno, en primero el narrador empieza usando una función referencial, pero a su vez expresiva en la siguiente parte. Cuando nos dice: jamás debió ponerse en un instante una bellaquería semejante. Cómo una madre, amante y responsable puede dejar la historia detestable de esta malvada niña entre las manos de unos retoños cándidos y sanos. Si de mí dependiera, Rizos de Oro estaría entre rejas como un loro. Imagínense ustedes qué gracioso resulta ser potaje para oso. Café y bollitos con su mermelada y con la mesa puesta y preparada. Ahora el narrador nos va a contar que papá oso va a hacer uso de una función expresiva al momento de decir lo siguiente: Mil cornejas, la sopa está que quema las orejas. Vamos a darnos un paseo juntos hasta que este potaje esté en su punto. Además, caminar un buen ratito nos abrirá el apetito. Continuando con la historia, el narrador sigue usando una función referencial en lo siguiente. Nos cuenta: pues bien, en cuanto dejan la mansión, se cuela Rizos de Oro en el salón, y cual reptil sinuoso y repelente, lo curiosea todo soezmente. Al punto, ve el potaje apetitoso que puso entre los tres platos mamá oso, y en menos tiempo del que aquí se cuenta sobre ellos, se abalanza violenta. Imagínense, insisto, qué faena, después de preparar cosa tan buena, que acabe en el estómago incivil y de alguna delincuente juvenil. También en esta parte va a usar una función fática. Y no acaba aquí la cosa, lo mejor viene a continuación de lo anterior. Como mujer de hogar que usted se siente, ha ido con todo amor pacientemente, coleccionando muchos trastos viejos, un angelote, dos espejos, tres sillas y un armario estilo imperio comprados en subasta, y lo más serio, una silla de niño isabelina que un día heredó usted de su madrina. El narrador continúa con una función referencial en la siguiente parte. En esa silla, orgullo, pres y gloria de su querida casa, y no hay historia que usted no cuente de ella, y se derrite cuando la enseña ufana a las visitas. Pues como iba diciendo, Rizos de Oro, sin el menor recato ni decoro, coloca su trasero gordinflón sobre la silla histórica en cuestión, y como no le importa tres pepinos el mobiliario estilo isabelino, se carga en un segundo malhadado de su salón el mueble más preciado. Después, nuestro narrador nos dice que Ricitos de Oro va a ser una función expresiva en la siguiente parte, cuando nos menciona lo siguiente: cualquier niña diría: ¡qué desgracia!
merezco un buen castigo por mi audacia. Pero no Rizos de Oro, que al contrario exhibe su peor vocabulario. Maldito cachivache. Y otras cosas que de tan malsonantes y espantosas no puedo ni me atrevo a transcribir, ni creo que se deban imprimir. Después de lo siguiente, nuestro narrador va a hacer uso de una función referencial en la siguiente parte. Recito sube a los dormitorios de los osos, compara qué edredón es más lanoso, los prueba del derecho y del revés, y se echa en el más blando de los tres. Como sabéis, la gente de provecho se suele descalzar cuando va al lecho, pero con Rizos de Oro no hay enmienda, ni se le ocurra cosa que no ofenda. Podéis imaginaros lo muy guarro que estaban sus zapatos, cuando barro pestífero llevaban en las suelas, hasta que algo que hizo un perro, y porque huela tan solo a tinta el libro, uno se calla. Y digo una vez más, es que no es talla cualquier a quien un monstruo dormilón le ponga hecho una cuadra a su edredón. Continuando con la narración, menciona el narrador que va a hacer uso de una función apelativa, ya que en la siguiente parte nos va a tratar de convencer de que Rizos de Oro es una criminal, diciendo lo siguiente. ¿Os dais cuenta, cabal, de la cadena de crímenes tramados por la nena? Crimen número 1. La acusada comete allanamiento de morada. Crimen número 2. El personaje se queda con 3 platos de potaje. Crimen número 3. La muy cochina destroza una sillita isabelina. Crimen número 4. Va la dama y se limpia los zapatos en la cama. Un juez no daría ni un instante. 10 años de presidio a esa tunante. Pero en la historia, tal como se cuenta, lo miserable escapa tan contenta mientras los niños gritan encantados. ¡Qué bien! Ricitos de Oro se ha salvado. El narrador después sigue en esta parte con una función expresiva tanto fática, cuando nos menciona lo siguiente. Yo en cambio le daría otro final a un cuento tan infame y criminal. ¡Papá! Grita el osito. Estoy furioso, no tengo sopa. Vaya, dice el oso. Pues sube al dormitorio. Está en la cama, metida en la barriga de una dama, así que no tendrás más solución que dar cuenta del caldo y del tazón. Y bueno, así es como acabamos con el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Muchas gracias. Bueno, si hay algo que decir de estos 3 cuentos y de este libro en general, es que son estupendos. Les doy las gracias por haberme compartido unos minutos de su tiempo, unos minutos de su día. Espero hayan disfrutado mucho su podcast favorito, Los Tres Mosqueperros. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.